Yo era muy chiquita, mi mamá dice que yo tenía 4 años y ya quería ser cirujana. No, cirujana, médica. Cuando yo iba a decirle a la gente que los iba a operar, la pregunta era, ¿no hay un cirujano varón? Y cuando me llamó Alberto, se los planteé a mis hijos. Uno de ellos le costó el pensar que yo no iba a estar y que iba a estar viajando mucho. Y los dos, lo único que me preguntaron fue, ¿nos vamos a tener que ir a vivir a Buenos Aires? En cada lugar siempre, un podcast de historias mínimas que juntas son Río Negro. Episodio 1. Mercedes Iberó. La medicina ante la adversidad. Durante la temporada más dura de la pandemia, dio el parte médico. Seguidora del hockey y se define a sí misma como amiguera en su cuenta de Twitter. Soy Daniel Fortunati y en este episodio conversaremos con Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, una mujer que estuvo en cada lugar siempre y se prepara para su próximo paso como candidata a diputada nacional por Juntos Somos Río Negro en el 2021. Hola Mechi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Naciste en Zárate, Buenos Aires. ¿Qué fue lo que te trajo por Río Negro? Uy, muchos años. Y nací en Zárate por trabajo de mi papá. Nos fuimos a Buenos Aires, estudié medicina en Buenos Aires. Y a mí siempre me encantó Bariloche. La verdad, como que el sueño de mi vida era vivir en Bariloche, irme de Buenos Aires porque no me gustaba la vida de Buenos Aires. Y entonces, después de haber terminado la residencia, durante 2 años seguidos intenté entrar como cirujana al hospital de Bariloche. Me fue imposible. Después de eso, un verano conocí al que después fue mi marido, que era guardavidas de las grutas. El sueño del pibe, enamorarse y casarse con un guardavidas. Y nada, la posibilidad de venir a Río Negro era difícil y nos fuimos a vivir a Puerto Madryn, siempre con la idea de vivir en Río Negro, porque él era de las grutas. Y después a los 4 años de estar en Puerto Madryn, la verdad que era muy difícil económicamente vivir ahí. Surgió una posibilidad de entrar como cirujana al Hospital de San Antonio Este y así llegué a Río Negro como cirujana de San Antonio. ¿Qué fue lo que te llevó a darte cuenta que amabas la medicina cuando le tenías miedo al quirófano o te impactaba la sangre verla en vivo y en directo? Yo era muy chiquita, mi mamá dice que yo tenía 4 años y ya quería ser médica, desde los 4 años. No tengo nadie médico en la familia, así que desconozco por qué quise ser médica siempre. Mi papá es licenciado en Administración de Empresas y a mí en la escuela me iba bárbaro en matemática y a mí yo odiaba que me pusieran inyecciones. A los 12 años me tuvieron que correr por toda una farmacia para que yo me dejara poner la vacuna que tenía que aplicarme a esa edad. Entonces, para mi papá, la verdad es que yo fuese médica era imposible. Entonces él me convencía que si me gustaba matemática, que hiciera lo mismo que él. Y yo quería ser médica. Entonces la verdad es que como me daba miedo la sangre, me descomponía todo, dije, bueno, voy a probar. Si en algún momento me tengo que ir, me voy a ir. Y empecé, me encantó. Y la anécdota graciosa es esa del quirófano, de que yo cuando voy a empezar la materia de cirugía, como materia ya era casi al final de la carrera, y les dije a mis papás, si me obligan a entrar a un quirófano, dejo la carrera acá. Para ellos era, no, ya la vas a terminar. ¿Cómo? Bueno, nada. Y al final me acuerdo que entré a un quirófano y había 3 cirugías. Una era una pavada. Bueno, para la gente una pavada no es, pero bueno, para el que estudia medicina era una pavada, no había sangre, no había nada. Y otras 2 eran muy grandes. Y esa que era una pavada me aburrió mucho. Me fui acercando a las otras y me encantaron. Y la otra cosa que me pasaba era que yo hacía guardias de practicante y cuando vos despertabas a las 3 de la mañana a un cirujano porque venía alguien con una apendicitis, se levantaba con tantas ganas de ir a operar. Entonces esa pasión que tenía el cirujano solamente lo sentía en un cirujano. Y yo dije, yo quiero tener eso, sentir eso en cada cosa que haga. La adrenalina que te imponía sí, estar en un quirófano. Sí, no saber qué vas a tener, con qué te vas a encontrar. Y la otra es el poder resolver. A mí, yo lo que digo es, las especialidades clínicas
tienen que tener mucha paciencia de estudiar un paciente, quizás están años tratando de llegar a un diagnóstico. Y a mí me aburre, yo tengo que resolverlo ya, hay que cortar. Entonces la verdad es que lo mío era eso, o sea, venía un paciente, se diagnostica, se resuelve. Estábamos años viendo qué onda. Entonces, la verdad es que para mí eso era re importante. No dan los tiempos para dar muchas vueltas por ahí, ¿no? No, resolvamos. Mechi, así como el nombre de este podcast, estuviste en cada lugar siempre. ¿Qué puntos recorriste y qué te dejó esta experiencia de trabajar en los distintos hospitales de la región? Estuve en San Antonio como directora y eso significó conocer mucho toda la zona atlántica, porque siempre cuando vos trabajas en un hospital, y más que nada en la dirección, tenés reuniones con los diferentes grupos. Y yo me acuerdo cuando yo entré a Río Negro todavía no estaba el gobierno de Alberto, y me acuerdo que la primera reunión donde estaban todos los directores de hospitales, yo trabajaba ahí en San Antonio. El hospital de San Antonio en ese momento era nuevito, la verdad que estaba inaugurado una parte de internación de ginecología. Y nos juntamos todos los hospitales y cada uno tenía que presentar su hospital y qué reformas le haría. Era deprimente, yo iba como con la carpetita para a ver si cambiábamos algo, que había una rajadura en un techo, y me acuerdo que el hospital de Guardia Mitre funcionaba adentro de un container, por ejemplo, o sea, cosas que tengo grabadas y que yo no puedo creer los hospitales que tenemos hoy, ¿no? Hospitales que se caían, o sea, que se venían abajo, que se llovían adentro, que tenían que cerrar pedazos del hospital durante días por las tormentas. Bueno, eso fue, me acuerdo cuando recién llegué a la provincia. También en el recorrer, el saber esto que vos decís, ¿no? Y que me sonó con lo de en cada lugar siempre, esto que Alberto siempre decía, de que no había rionegrinos de primera y de segunda. Y en los hospitales era eso. Y cuando vos ibas, más allá del ministro de Salud, era como que tenía metido Fabián lo mismo que Alberto. Y si se le compraba algún hospital grande, también se le compraba al hospital chico. Cuando estuve en Bariloche, para mí conocer mucho la línea sur de andar desde Bariloche, de Ñorquinco, Río Chico, Bolsón, Pilkey, Comayo, toda esa zona. Quizás la zona que menos conocí trabajando en los hospitales fue la del Valle, que esa la empecé a conocer cuando estuve como secretaria de salud. Pero lo bueno de trabajar en tantos hospitales y en diferentes zonas son las necesidades de cada uno, totalmente distinto, y ni que hablar distinto a lo que me pasaba en Buenos Aires, ¿no? Te vamos a dar un diagnóstico que hemos elaborado con el equipo. Mujer cirujana, joven, con familia e hijos pequeños, ya adolescentes. ¿Qué edad tienen hoy Luna y Santi? Tienen Santi 14 y Luna 16. Menú de arroz frecuente y un Renault 4 que se apaga cada rato. Hoy, ya años más tarde, ¿qué le dirías a esa Mechi en favor de su bienestar? La primera es que todo se puede y que con ganas cambiás. O sea, la verdad es que yo veo todo. ¿Sabes qué? Y se los digo siempre a mis hijos, porque mis hijos hoy que tienen comodidades creen que la vida es así. Y yo lo que les digo es que para llegar acá donde estoy hoy o estamos hoy, quizás para poder ir al cine o para no sé, darse un gusto, yo tuve que estar en un auto que había que pegarle para que arrancara y que estuvimos semanas comiendo arroz. Entonces, la verdad es que, pero con esfuerzo, con trabajo, yo me levantaba a las 3 de la mañana para hacer el control de alcoholemia en la ruta, porque no teníamos plata, entonces eso me lo pagaban extra y me lo pagaba el Ministerio de Seguridad, entonces me despertaban a las 3 de la mañana, ponía el despertador, porque ahí me pasaban a buscar y me llevaban y era plata extra, entonces... Mal no venía. No. ¿En qué momento Viedma se plantea como destino y se convirtió en tu casa? Cuando falleció mi marido, la familia de él es de Las Grutas
y mi familia de Buenos Aires, entonces Bariloche quedaba muy lejos para estar sola. Y nada, le planteé al ministro venirme para acá. Él me pidió que esperara un poquitito, porque recién yo estaba acomodando el hospital de Bariloche. Bueno, yo no todo, porque si no queda como que el hospital de Bariloche se acomodó por mí, y fue todo un gran equipazo que trabajó. Así que nada, me quedé un año más allá en Bariloche, y se planteó Viedma, que yo lo que pedía era solamente estar más cerca. Pensé que me iban a decir de volver a San Antonio o por ahí venir al hospital de acá, y ahí me ofrecen ser secretaria de salud. Nada, fue un reconocimiento hermoso. O sea, yo lo único que quería era volver a estar más cerca, nada más. También te acercaba al mar. Ay, sí, mi mar, totalmente, sí, amo el mar. A mí, Bariloche, siempre me quise ir a vivir allá, pero bueno, en sí el irme a Bariloche fue como un desafío desde lo profesional. Pero a mí lo que me pasaba es, yo no esquío, no subo montañas, la verdad es que no hago trekking, no hago todas esas cosas. A mi marido le fascinaba. Y yo en el verano, que amo tomar sol y poner una reposera con protector por las dudas, pero y estar solamente escuchando el ruido del mar. Acá lo que me pasaba era que me ponía la reposera en el lago, pero te morías de calor porque hace calor, y cuando te querés meter en el agua es congelada. Entonces extrañaba mucho el mar, que acá lo disfrutás de la mañana, o sea, de invierno y verano y mañana y la noche. La arena y el mar te sentaba más cómodo. Sí, total. ¿Cómo se vive estar en un lugar de toma de decisiones tan importantes, en un campo que principalmente fue de hombres? A ver, ahí hay como dos cosas. El tema del ser de hombres, creo que lo viví en todas las partes de mi vida, porque ser cirujana era un lugar de hombres. Cuando yo me recibí hace más de 26 años, cirugía en los congresos eran miles de hombres y 3 mujeres, y como siempre cuento, la primera cirugía éramos un varón y yo los que estábamos en ese año de la residencia, y fue la primera la hace Luciano porque es varón, no porque supiera más, estuviera más capacitado, que quizás era así, pero la respuesta fue porque es varón. Y en los lugares de gestión, yo me acuerdo de la primera vez que me llevaron de director a San Antonio, cuando muchas veces las direcciones son por conocerlos, y se les ofrece y se los charla. A mí me tomaron examen durante 3 viajes que me hicieron hacer. Ahí para un momentito. Desde el momento en que te recibiste y comenzaste a estar en lugares de decisión, entrar en un quirófano y resolver y decidir, te recibiste y comenzaste a ejercer en otro tiempo en el que la perspectiva de género no estaba con la potencia que tenemos hoy. Hoy estás en otra etapa o en otra ubicación en perspectivas de género. Totalmente. Igual no es igual todavía. No hay esa igualdad entre el hombre y la mujer para nada. Pero a mí hasta me costaba cuando yo iba a decirle a la gente que los iba a operar. La pregunta era, ¿no hay un cirujano varón? La verdad. Y si vos preguntabas en ese momento con quién te operarías, todos entre un varón y una mujer elegían el varón. Yo te puedo asegurar que, no sé hoy qué pasaría, pero y bueno, también yo cuento la anécdota de que cuando yo era joven, hasta cuando lo conocí a mi marido, había decidido no decir más que era cirujana, porque si no, ningún chico se me acercaba. Entonces, cuando lo conocí a mi marido, había dicho con la amiga que viajaba que yo le iba a decir que era maestra jardinera porque pinta el ay. Entonces, la verdad es que a él cuando lo conocí me dijo, ay, ¿qué haces? Soy maestra jardinera, con carita así. Y entonces él me dijo, no te creo ni chiste. Bueno, nada, dije la verdad después. Pero la verdad es que creo que fue difícil, y a veces es difícil, la verdad. Hoy para mí también fue como muy importante esto de que nosotros tengamos una gobernadora mujer, ¿no? Que creo que a ella en muchos momentos le ha costado mucho y le debe costar por ser mujer, esto de ocupar lugares con esta perspectiva de género. Y aparte porque te pasa esto, ¿no? Hasta
a mí me ha pasado a veces en otros trabajos, de cuando se te acercaba alguien para trabajar y era joven y mujer y joven, se va a embarazar, se va a ir 6 meses, ¿entendés? Entonces no hay algo planeado y pensado para nosotras. Y queda como que la mujer, no sé, yo me doy cuenta en mi caso, y no porque yo sea viuda, ¿no? Pero la verdad, yo tengo que viajar y tengo que pensar qué voy a hacer mis hijos, dónde se van a quedar, quién los ayuda a estudiar. Y el varón, que quizás también es viudo o está casado todo, igual esa parte la hace otro, o sea, tiene la manera, la mujer es como que tiene todas esas cosas aparte que nos ocupamos. No sé si a vos te pasó, pero a mí me pasaba recién casada, que con mis 2 hijos, que venía mi marido y me decía, me voy a jugar al fútbol. Yo llegaba a decirle, me da la peluquería, primero tenía que organizar con quién se quedaban los chicos, quién preparaba la comida, todo. Entonces, bueno, todas esas cosas siguen pasando. Insistiendo con este rol de cirujano o cirujana, de resolver, ¿no? De que abrir, encontrarse con el cuadro que haya que resolver y luego cerrar. Todo ese protocolo que se lleva adelante en un quirófano como cirujana, ¿cómo ha jugado esa forma, ¿no? Esa forma de pensar en tu vida? En todo. Porque la verdad es que creo que en todos los cargos de gestión que he tenido a lo largo de la vida influyó muchísimo esto de resolver, de ser objetiva, de buscar las cosas que sirven para resolver, de no perder tiempo. Entonces creo que la verdad es que todo eso, quizás ya era así, por eso pude ser cirujana, ¿no? Y la otra cosa que creo que es tremenda, una vez una amiga psicóloga me dijo, el cirujano tiene el poder de disociación, porque vos para poder abrir a alguien tenés que disociarte y no pensás que lo que hay abajo es una persona, un cuerpo, si no, no podrías abrir, o sea, vos no te imaginás cortándole a alguien. Y yo creo que en mi vida tengo un poder de disociación que es maravilloso, porque la verdad es que dejo afuera todo lo que me pueda involucrar y puedo salir adelante y seguir por ese poder de disociación que quizás lo vas aprendiendo con la cirugía. Cuando nos atacó la pandemia, de un momento a otro nos encontramos con que te veíamos en las pantallas de los televisores, de los teléfonos, de las compus, dando el parte diario. ¿De dónde sacaste esa fortaleza cuando te encontraste que eras la responsable para poner la cara y dar el parte del COVID todos los días, en tiempos en los que ni siquiera había vacunas y había mucha incertidumbre? A mí eso no me generó necesidad de fortaleza, porque la verdad es que era todo un equipo en el que trabajaba, entonces no es que me sentía mal, para mí era como podía ser útil a la gente tratando de ayudarla desde algún lugarcito chiquito. Sí me generaba mucha desesperación e impotencia cuando por ahí me llamaba un director de un hospital desesperado porque necesitaba una cama y teníamos que tratar a las 4 de la mañana de ver dónde encontrábamos una cama. Hubo momentos donde tenía esa sensación de, así como que de inestabilidad, de a dónde vamos a llegar, cuándo va a frenar todo esto, pero siempre a mí cuando me ponían como qué bueno lo que vos hiciste, a mí me da mucha vergüenza porque yo simplemente transmití una información y quizás la pasaba mucho peor los que se les morían al lado y sin poder hacer nada en una terapia intensiva. Entonces yo creo que fui un canal útil o alguien útil que pudo ayudar a la gente en esos momentos y que servía para poder contarles lo que estaba pasando, siendo lo más justa y moderada posible, porque a veces tenías las imágenes de la televisión de todos los muertos en una calle, que generaba mucho miedo, pero también si los tranquilizaba, por ahí no eran conscientes de lo que estaba pasando. Entonces, eso, me parece que desde ese lado lo viví. Cuando llega el momento de la decisión de que seas candidata a una diputación nacional, ¿qué te dijo tu familia cuando ya era oficial la candidatura? La verdad, nada, me felicitaron. A mí lo único que me preocupaban eran mis 2 hijos, que ellos venían viendo, porque salía en todos lados, que yo medía todo y me venían a preguntar, y la verdad es que no me daba el tiempo para ponerme a pensar. O sea, yo soy, aparece acá, aparece,
pero a mí nadie me había llamado, así que todo era lo que podían decir y no me enganchaba. Y no, aparte realmente no es que yo soñaba nada, no, soy así, no había nada concreto, no se pensaba. Es más, mis amigos también me decían, ¿viste qué dicen? Y es la verdad. Y cuando me llamó Alberto, se los planteé a mis hijos. Uno de ellos le costó el pensar que yo no iba a estar y que iba a estar viajando mucho. Y los dos, lo único que me preguntaron fue, ¿nos vamos a tener que ir a vivir a Buenos Aires? Cuando las relajé y les dije que no, ahí me dijeron, entonces haz lo que quieras. Vamos para adelante, mamá. Claro, mientras sigamos en Río Negro no hay problema. Para vos, ¿qué rol juega la espiritualidad en el ámbito de la salud o en la salud de una persona? Es fundamental. Yo creo que sin espiritualidad y sin algo más no es tan fácil. Uno puede ver, yo siempre me planteo, sacando la pandemia, ¿no?, que ojalá pueda lograr que algún día en las terapias intensivas los familiares estén al lado, porque a veces en el último momento de tu vida lo vivís solo. Y esa cosa de, no, porque sacamos la pandemia porque el nivel de contagio es tremendo y desde ese lado lo veo, ¿no? Pero una persona quizás con una enfermedad terminal, una persona con problemas cardíacos, morirse solo. Entonces yo siempre pienso que me encantaría que eso no pase en las terapias intensivas. Y yo estoy convencida que cuando tu cabeza está bien, cuando vos desde el corazón y desde la cabeza y desde el alma estás bien, vivís que las enfermedades totalmente distintas. Vivir o quizás llegar al final de vida. ¿Cuál es tu mayor sueño, Mechi? Ay, ver felices a mis hijos. La verdad. Sí, porque en lo personal creo que cada cosa que se me va presentando es un desafío. Me encantaría tener una vejez sin necesidad de trabajar para vivir y disfrutarla. Y me encantaría poder viajar un montón, pero siempre sabiendo que ellos están bien. Luna, Santi dicen, voy a seguir el camino de mamá. Luna lo dice, Luna quiere ser médica. Y cuando yo le digo que no, porque es mucho sacrificio, mucho estudio, muchos años, todo, ella lo que me dice es, con la pasión que lo viviste y con la pasión de la que hablas cuando hablas de la medicina, no me puedes decir eso. Me tengo que callar. Tajante la respuesta. Hablando hoy de Bariloche, de recorrer la línea sur, de que se podría decir que tu lugar en el mundo es cerca del mar. ¿Qué es Río Negro hoy para tu vida? No, es todo. Río Negro es todo, porque Río Negro, yo soy fanática de Río Negro. Vos pensás que en unas horitas tenés el mar, tenés la cordillera, la nieve, tenés el río maravilloso, porque por el lugar que pases está el río. O sea, por donde vayas, en la ciudad que vayas, tenés miles de culturas para aprender. Yo me acuerdo viviendo en las grutas, me iba a Balcheta y escuchar a las tejedoras y sus historias. Para mí, Río Negro realmente tiene todo. Y tiene lo de grandes ciudades, sin ser la locura quizás de Buenos Aires, y de ciudades mínimas y chiquititas, pero que tienen tanto misterio para descubrir. Entonces, para mí, Río Negro tiene todo. Con todo lo vivido en estos años, en los que pasaste por distintos roles, recorriste la provincia, viste distintas realidades, como madre, como profesional de la salud, ¿qué significa estar en cada lugar siempre? Eso, que no haya gente más o gente de menos, o sea, gente que valga más o gente que valga menos. A veces es muy difícil lograrlo, porque yo creo que sería genial esto de estar en cada lugar siempre, y que el gobierno lo ha logrado miles de veces. Yo voy a meter una sola cosita que en estos 3 días que recorrimos los candidatos, logramos estar en cada lugar durante 3 días todos y recorrer todos los lugares. Y es eso, ¿no? Es darle tanta importancia a uno de Bariloche como Aguada de Guerra. Recorrer la provincia
en distintos momentos como los que te ha tocado, en distintas situaciones de tu vida, ¿qué pasaba con Luna y con Santi en esos momentos en los que mamá está ocupada en qué cosas te atravesaron y de dónde sacaste esa fortaleza para poder estar hoy con esa fuerza que te lleva a estar hoy en candidata a diputada nacional? Yo creo, siempre me atravesó la culpa, porque hasta cuando mi marido estaba, siempre, y creo que a todas las mujeres nos atraviesa la culpa, porque así te vayas 2 horas, es como que abandonás a tus hijos y tenés la cosa de la madre abandónica. Pero una vez también, mi misma amiga psicóloga me dijo, qué buen ejemplo le vas a dejar a tus hijos, de que vos, más allá de haberle dado todo lo que podías darle y de darle la libertad para que puedan manejarse, le estás demostrando que pudiste luchar por tus sueños y que no dejaste relegado, como quizás pasaba con nuestras madres, ¿no? Que dejaste relegado lo que vos querías y lo que querías hacer por cuidar a tus hijos. Entonces creo que no los dejo de cuidar, que busco todas las alternativas y hago malabares para que puedan tener lo que tengan, aunque igual la culpa aparece, siempre. Mechi, ha sido un placer dialogar contigo después de tanto tiempo que no nos veíamos, que la pandemia nos alejó a tantos, ¿no? Que nos guardó bastante tiempo y que aún así uno sentía la necesidad de volver a encontrarse con afectos, con gente que hacía mucho que no veía. Bueno, hoy de a poco la situación ha ido mejorando. Gracias a Dios, hoy podemos vernos de cerca y poder tener esta bonita charla. ¿Tus redes? Facebook, Instagram, Twitter. Estallan ahora. La verdad es que es tremendo. @Mechi Veró, ¿verdad? Sí, creo que sí. En Facebook también, yo banco a Mercedes Iberó. Sí. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda interesante y muy importante para el resto de la provincia, así que agradecidos por este tiempo y bueno, esperamos que esta candidatura sea un éxito el día de las elecciones. Si todo Río Negro nos vota, entramos los dos. ¿Te gustó el episodio? Compartilo y suscríbete para no perderte ningún estreno. Encontranos en las principales plataformas de podcast como En Cada Lugar Siempre.